Ok, ahorita, debido a, pues, compromisos que llegué a tener de hacer unos trámites de la facultad, pues yo entiendo que en esta clase, pues no es en el mejor horario porque son como las 7:30 de la noche. De igual manera, toda esta grabación pues va a quedar a su disposición para que la puedan ver cuando mejor se les acomode. El tema que vamos a revisar el día de hoy es acerca de la diabetes mellitus, ¿ok? Ya habíamos abordado las patologías de páncreas exócrino, las pancreatitis, las complicaciones de la misma pancreatitis aguda, crónica, etcétera. Pero ahora es importante definir el páncreas endocrino, ¿ok? Si comparamos la proporción del páncreas en un 100%, el 10% de nuestro páncreas va a estar encargado de la función hormonal y endocrina, ¿ok? Entonces, las células especializadas van a ser las células beta, las alfa, ¿sí? Las células secretoras de somatostatina, del péptido pancreático, del BIP. Todas estas células van a ser la población encargada del páncreas endocrino. Entonces, ¿cuáles son las células que evidentemente nos vamos a enfocar? Las células beta, ¿ok? De ese 10%, ¿ok? Que sería todas estas células endocrinas, el 70% va a contribuir a las células beta. Estas células beta van a ser las encargadas de la secreción de insulina, ¿ok? Ahora, definición para ustedes de la insulina. Hormona peptídica, porque tiene 51 aminoácidos, 100% anabólica, ¿ok? ¿Cuál es la terminación de anabólico? Ahorrar, guardar, almacenar, ¿ok? La gente tiene muy satanizado a la insulina, a los carbohidratos, pero tenemos que tener en cuenta de que dentro de las dietas que se han hecho populares, que si una dieta keto que aumente el periodo de ayuno, comidas altas en grasa, con el aumento de cuerpos cetónicos que se producen en la gluconeogénesis y glucogenólisis, el mismo tejido, o sea, las mismas comidas altas en grasa van a asemejar a la estructura del tejido adiposo, ¿ok? O sea, al fin de cuentas son grasas. La grasa estimula la secreción de insulina. El consumo de proteínas, su degradación en aminoácidos, en purinas, en pirimidinas, aminoácidos esenciales, todo eso es un estímulo para que se secrete la insulina, ¿ok? Y los carbohidratos, ¿verdad? Entonces, el almidón, los que es un polisacárido, los disacáridos como la lactosa, y monosacáridos como lo es la glucosa, la fructosa, ¿ok? Entonces, punto número uno más importante, ¿cuál es el lugar de donde hay una mayor captación de glucosa en todo el cuerpo? Es el músculo estriado, ¿ok? Después del almacenamiento en músculo estriado va a pertenecer el almacenamiento en hígado. Y después del hígado, en el hígado es glucógeno, ¿estamos de acuerdo? Y en tejido adiposo al último, ¿ok? Entonces, al fin de cuentas va a ser el almacenamiento de esta glucosa en estos tres tipos de tejidos diferentes. Entonces, ¿qué otro punto importante es? Dentro de la captación de glucosa es glucólisis, después la síntesis de glucógeno, la glucogénesis y la síntesis proteica, ¿ok? Ahora, yo sé que cuando estamos hablando de la insulina y de la diabetes, el tejido en el cual más nos centramos puede llegar a ser el tejido adiposo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que establecer que la causa de diabetes mellitus en todo México, o sea, en todo México, la principal diabetes que existe es la tipo 2, ¿ok? Un 70% va a ser diabetes tipo 2 y el restante va a ser una diabetes mellitus tipo 1, ¿sí? Entonces, aparte de que ya establecimos cuál es la diabetes más común,
hay que también ver cómo tiene esta influencia la insulina en el tejido adiposo. Cuando tú comes alimentos, disminuye la degradación de tejido adiposo y aumenta la síntesis del mismo tejido adiposo. ¿Por qué? Porque se empieza a aumentar la captación de glucosa. ¿Ok? Ahora, más adelante vamos a hablar un poco del tejido adiposo. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo juega un papel muy importante, incluso como un tejido de tipo endocrino. Hay una retroalimentación entre los islotes de Langerhans, ¿ok? El páncreas endocrino y el tejido adiposo. Ahora, el hígado como tal va a ser nuestra síntesis de glucógeno, el almacenamiento de glucógeno, ¿sí? Y claro, tú llegas a estar en un periodo de ayuno, el primer lugar del cual se va a tomar la glucosa va a ser el músculo estriado, posteriormente el hígado y al último el tejido adiposo, ¿ok? Ahora, ¿cómo diagnosticamos una diabetes mellitus? Bueno, la diabetes mellitus hay que establecer para empezar que la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad de tipo multifactorial. Ahora, ¿a qué nos vamos a referir cuando digamos que es multifactorial? Punto número uno, genes de tipo ahorrador. Ahora, ya se ha estudiado muy bien, es una múltiple cantidad de genes, los cuales todos terminan en la misma conclusión. Tenemos diferentes, ¿sí?, genotipos, donde dichos genes van a establecer el metabolismo de la persona, ¿ok? ¿Dónde se van a formar, así decirlo, estos genes? O no formar, sino alterar su expresión, y es en la vida intrauterina. Entonces, hay un término muy nuevo, muy curioso, que se le llama una programación metabólica, una programación endocrina, ¿ok? Donde el bebé al momento de estar intrauterino, en toda su vida intrauterina, el alimento que consuma la mamá durante el periodo embrionario va a establecer el metabolismo del bebé. Entonces, eso contribuye a los genes ahorradores. Ahora, estos genes también se van a ver influidos por la carga genética que la persona tenga. Si tu papá es diabético, mamá, abuelito, hermano, familia directa, tienes el antecedente o de diabetes o de prediabetes, que es una intolerancia a los carbohidratos, que eso es otro punto muy importante, pues claro que este papel o este rol de los genes es totalmente primordial para poder desarrollar una diabetes mellitus. Tipo 1 y tipo 2. Yo estoy ahorita hablando de la tipo 2. Entonces, punto número 2, el síndrome metabólico. Ahora, los puristas te van a decir, es que el síndrome metabólico no es una enfermedad, es una forma de englobar múltiples cosas, pero no es una enfermedad. Ok, yo entiendo eso, o sea, yo entiendo que es como un diagnóstico muy generalizado, pero hay que tener en cuenta que el síndrome metabólico involucra el peso y la talla de tu paciente con un índice de masa corporal. Evidentemente puedes hacer una prueba de bioimpedancia para ver qué tanto tejido adiposo tiene ese paciente, qué tanto tejido magro muscular tiene, claro que sí, pero estos pacientes con síndrome metabólico son pacientes que tienen, número uno, hipertensión, ¿ok? La hipertensión se forma por placas de aterosclerosis, al fin de cuentas, y ese depósito de grasa viene de pacientes que tienen una dieta hipercalórica. Entonces, número uno, hipertensión. Número dos, aumenta en el tejido adiposo visceral, en la parte central del abdomen. ¿Ok? Número tres, claro que influye mucho la sarcopenia, que es la disminución de tejido muscular, de tejido magro que tengan las personas. Los niveles de triglicéridos. Si un paciente tiene LDL elevado,
y VLDL también elevado y un HDL bajo, eso lo único que nos está diciendo es los lípidos no están llegando al hígado, sino que se están depositando en la periferia. ¿Ok? Entonces, dentro de este síndrome metabólico existe algo llamado, ¿sí? Como intolerancia a los carbohidratos. Ahora, mucha gente dice que es que no es prediabetes, sino es intolerancia a los carbohidratos. El término correcto sí es decir prediabetes, ¿ok? Ahora, ¿cómo nosotros vamos a evaluar una prediabetes, ¿ok? Dentro de las pruebas diagnósticas, para poder o sea, hacerle el diagnóstico a una persona, ¿sabes qué? Tú tienes diabetes, se tienen que hacer muchas pruebas. Ahora, ¿por qué? La diabetes, desde el momento que se diagnostica, esa persona va a tener diabetes el resto de su vida. Ahora, ¿qué otro punto importante hay que tener en cuenta? Los síntomas y toda la diabetes se va a establecer hasta que haya menos del 5% de células productoras de insulina. O sea, hay una disminución del número en la cantidad, o sea, en la cantidad de células productoras de insulina, en células beta, disminuyen de tamaño, disminuyen en número, se atrofian, ¿sí? Pero antes de que se atrofiaran y disminuyeran de tamaño, esas células durante la prediabetes estaban hipertrofiadas, intentando compensar la intolerancia a los carbohidratos. Entonces, la prediabetes. ¿Cuál es la prediabetes? Vamos a hablar primero cómo diagnosticar una diabetes, que es glucosa capilar o en ayuno, donde le picas al paciente la punta del dedo, le tomas una gotita de sangre al azar y te sale una glucometría abajo de 200, 199, 198, 180, 170, 150. Oiga, señora, señor, usted acaba de comer recientemente. No, ¿sabes qué? Es que yo vengo en ayuno. Y tú dices, esos son niveles muy altos para estar en ayuno. Pero tú dices, no pasa nada, se la tomé hacia el azar, ¿ok? El paciente puede decir que estaba en ayuno, pero capaz sí comió algo y se lo olvidó, ¿ok? Entonces, punto número 1, glucosa aleatoria o glucosa capilar mayor a 200 miligramos sobre decilitro, no puedes hacer el diagnóstico solamente con esa prueba. No se puede, no puedes. Necesitas múltiples pruebas. ¿Sabes qué? Salió un poco alterada, me salió en 205, 210 y la persona, el paciente me dice que no tiene diabetes. Bueno, vamos a seguir al próximo paso. Glucosa en ayuno. ¿Cuánto es el ayuno? Mayor a 8 horas. Muchos laboratorios incluso piden hasta 10 horas. ¿Cuál es el problema cuando pides mucho tiempo de ayuno? Acuérdate que tu cuerpo compensa. ¿Cómo va a compensar tu cuerpo? Llevo 10 horas en ayuno. El hígado va a empezar a degradar glucógeno. Va a empezar a producir algo llamado glucogenólisis, el rompimiento de la partícula del glucógeno. ¿Ok? Ahora, va a haber también algo llamado gluconeogénesis, porque el cuerpo lo único que está entendiendo es que me estoy quedando sin comida. Entonces, ¿a qué voy con esto? Ayuno de 8 horas. Si no quieres que ese pico de glucosa suceda por no comer, hazle la prueba en menos de 8 horas. Entonces, glucosa en ayuno mayor a 126 miligramos sobre decilitro, aún así, tú no le puedes hacer el diagnóstico, ¿ok? Hay otra prueba que se le llama curva, es esta de aquí, CTOG, la curva de tolerancia oral a la glucosa. Esta curva de tolerancia oral a la glucosa, tú le vas a dar a un paciente, ¿ok? Es como un vasito de agua, nada más que
Esa agua contiene dextrosa, contiene glucosa, contiene azúcar, 75 gramos de glucosa. Tú a ese paciente le vas a dar en un vasito una carga de glucosa a 75 gramos, ¿sí? Si es una persona que de plano, oye, no tiene los síntomas de diabetes, no se le ha hecho un diagnóstico, sabes que yo necesito darle una carga de tolerancia, o sea, una curva de tolerancia oral a la glucosa. ¿Cómo se hace eso? Después de que el paciente se toma su vasito con azúcar, básicamente, tú le vas a pedir sacar muestras de sangre 2 horas después. Y después de esas 2 horas, tú tienes que ver que la glucosa no esté arriba de 200 miligramos sobre decilitro a las 2 horas. Entonces, 200 miligramos sobre decilitro es en la curva de tolerancia oral y en la glucometría capilar, o también llamado dextroxis, ¿sí? Que es el aparatito del glucómetro con una tira reactiva donde tú le pones una gotita de sangre, ¿sí? Ahora, aquí vienen 3 pruebas, pero falta la más importante, ¿ok? Tienen que entender, yo hice estas notas hace mucho tiempo. Entonces, la idea no es nada más decirles lo que está aquí en las notas, como si tú lo estuvieras leyendo, sino es contribuir de lo poco o mucho que sé, que ahora es hemoglobina glicada, hemoglobina glucosilada. ¿Qué es la hemoglobina glucosilada? Tú tienes que entender algo, cuando la glucosa no está entrando al cuerpo, está circulando por medio de la circulación sanguínea sistémicamente. ¿Qué proteína tenemos transportadora en nuestro cuerpo? Hemoglobina, ¿ok? Entonces la hemoglobina va a estar, claro, en la membrana eritrocitaria transportando oxígeno, pero el problema viene porque hay que tener también otro concepto muy importante, muy importante, llamado glucotoxicidad, ¿ok? Este término lo que te está diciendo es repercusiones que tiene la glucosa elevada en sangre de manera crónica, prolongada, ¿ok? Algo que está 100% descrito, la sangre de los pacientes con diabetes es un poco más viscosa, más espesa. Tienes a un soluto, tienes a una sustancia osmolarmente activa que es la glucosa. Y la glucosa se deposita. Si no se utiliza que no entre a la célula, la glucosa se deposita. Y este término involucra en las complicaciones tardías o complicaciones crónicas de la misma diabetes mellitus. Ahora, ¿a qué voy con este término? Cuando la glucosa se une de manera covalente a la hemoglobina, se forma esta molécula de aquí, hemoglobina HB1AC, hemoglobina glucosilada. Entonces, en un examen de laboratorio, tú le vas a pedir su hemoglobina glucosilada. Yo me atrevería a decir que la hemoglobina glucosilada con la glucosa en ayuno son las únicas 2 pruebas que tú necesitas para poder diagnosticar diabetes. ¿Ok? Si la persona tiene arriba del 6.5% de hemoglobina glucosilada, esa persona, tú le vas a volver a pedir otro laboratorio, pero esa persona casi que ya tiene el diagnóstico de diabetes. ¿Ok? Si una persona, otro punto muy importante, si una persona no tiene los síntomas del síndrome diabético, ¿cuál es el síndrome diabético? El síndrome diabético, las 4 Ps: poliuria, múltiple orina, cantidad,
mayor a 2,5 litros de orina al día. ¿Por qué la persona va a orinar mucho? Por lo mismo que ya te explicaba, la glucosa es una molécula osmolarmente activa y al momento de llegar al glomérulo, los receptores, o no los receptores, sino la parte del túbulo contorneado proximal encargada de la reabsorción de la glucosa, se va a saturar. Tú te debes de acordar de fisiología, pero a nivel renal, si tú tienes una glucosa mayor a 180 miligramos sobre decilitro, los transportadores como tal o esa recaptura de la glucosa se van a ver saturados, ¿ok? Entonces, al momento de que se ven saturados por la gran cantidad de glucosa, la glucosa ya no se va a reabsorber, la glucosa se va a tirar a través de la orina. La glucosa jala agua y al momento de estar jalando agua, poluria o poliuria, ¿ok? Polidipsia, que es mucha sed, ¿ok? Porque la persona se deshidrata por la misma poliuria. Polifagia, la persona tiene mucha hambre. Ahora, ¿por qué alguien que tiene diabetes o síndrome prediabético tendría mucha hambre? Si la persona con diabetes mellitus tipo 2, sobre todo, es una persona de 30 años, 40 años, que tiene una obesidad central o una obesidad en realidad pues ya de grado 2, ¿sí? Una obesidad pues considerable, tiene presión elevada, o sea, lo que voy es, tú lo ves y tú dices, güey, ¿por qué tienes tanta hambre? Porque no es lo mismo comer y que la glucosa se quede en la sangre a que la glucosa sí esté entrando a la célula. Entonces, polifagia porque no hay glucosa. Hay un término también o sea, una explicación también muy bonita que se le llama inanición en un mar de abundancia. Inanición es ayuno, la falta, la ausencia de glucosa en un mar de abundancia. ¿Cuál es el mar de abundancia? La sangre con la glucosa. Pero no tenemos insulina para meter a esa glucosa. Si no hay insulina, la glucosa no va a entrar a la célula. Entonces, por eso la gente tiene mucha hambre, porque aunque esté comiendo y comiendo y comiendo, esa glucosa no está llegando a donde debería de llegar, ¿ok? Y ahora, la última P de esta mnemotecnia que yo quiero que tengas sobre todo más en cuenta es la pérdida de peso. ¿Por qué? Porque la pérdida de peso no es un síntoma más. No es lo mismo empezar a orinar un poquito más a ya estar perdiendo peso, ¿sí? Entonces, toda aquella persona sin el diagnóstico de diabetes, con pérdida de peso y con todos los demás síntomas de diabetes, porque tú les vas a preguntar, ¿alguna vez te has hecho algún estudio? ¿Alguna vez te han dicho algo si tienes o no diabetes? No, no tengo. Bueno, ok. ¿Pero has perdido cuánto peso? No, pues ya he perdido como 4 o 5 kilos en lo que va de estos últimos 2 meses. Tú lo primero que vas a pensar es que el paciente está catabolizando. ¿Por qué? Por lo mismo, no hay insulina, no hay entrada de glucosa y el cuerpo degradó el glucógeno del músculo esquelético y del hígado. Y ya empezó a tomar grasa, ya empezó a tomar nutrientes provenientes del tejido adiposo. Entonces el paciente se está catabolizando, se está comiendo a sí mismo. Y una persona con pérdida de peso y con alguno de los exámenes que te acabo de decir, glucosa capilar, curva de tolerancia oral a la glucosa con sus 75 gramos, ¿sí? Aparte de eso, su glucosita en ayuno alterada o hemoglobina glucosilada mayor al 6,5%, cualquiera de estos cuatro, sobre todo la hemoglobina glucosilada. ¿Por qué la hemoglobina glucosilada? Dirás, la vida media de un eritrocito es de 90 días o era 120. No, 90 días. Entonces, 90 días son 3 meses. Entonces, la hemoglobina glucosilada lo que te está diciendo es, esto no es nuevo,
El eritrocito dura 90 días en la circulación. Déjame ver, porque según yo sí son 90 días, nada más que no quiero estarte dando información equivocada. A ver. 120 días, perdóname. Entonces, creo que 90 días son las plaquetas. Entonces, un eritrocito dura 120 días antes de que llegue al vaso y sea fagocitado. Entonces, si tú tienes una hemoglobina glucosilada alterada, lo único que te está indicando es, ya van más de 4 meses de exposición continua, tanto así que la glucosa se unió a la hemoglobina, ¿ok? Entonces, si una persona con diabetes tú le dices, oiga, nos vamos a estar viendo cada 2 meses, esa persona lo que puede hacer es, ay, ¿sabes qué? Un mes antes o 2 semanas antes de ir a ver al doctor, voy a comerme un gansito, mi submarino, mi pingüino y voy a empezar a comer acá pura comida, pues chatarra, hipercalórica. Y una semana antes ya voy a dejar de comer todo eso. No se va a dar cuenta. Bueno, tú vas al momento de hacerte una glucosa al azar o en ayuno, claro que va a salir pues dentro de lo esperado, o sea, puede que no menor a 126 en una glucosa en ayuno, pero pues si te llega a salir en 127, 128, tú vas a decir, bueno, no está mal. El problema es que estemos en 200, 300, 400, ¿sí? Pero, ¿cuál va a ser la prueba que te va a delatar la hemoglobina glucosilada? Porque si tú sigues teniendo una hemoglobina glucosilada elevada, lo único que le indica al doctor es, esa persona no tiene buen apego a su tratamiento, ¿ok? No está bajando la hemoglobina glucosilada, todavía sigue teniendo mucha glucosa adherida a su hemoglobina, ¿ok? Entonces, la diabetes mellitus es la causa número 1 de enfermedad renal crónica que lleve a una insuficiencia renal. La insuficiencia renal es una complicación microvascular. Es una complicación crónica, claro, es una complicación tardía. ¿Cuáles son las 3 complicaciones que se dan a largo plazo en una persona con diabetes? Nefropatía o la enfermedad renal crónica, vasculopatía. ¿Y a qué me refiero con una vasculopatía? La afectación de los vasos encargados de la irrigación de la retina, ¿ok? Y también, claro, que puede verse asociado a afectación arterial, que si en piernas o en cualquier otra extremidad. Claro que puede haber una afectación macrovascular, pero si yo te digo de afectación vascular microvascular, fondo de ojo, la retina, por eso las personas se quedan ciegas, ¿sí? Y al último, neuropatía diabética. Por eso las personas con diabetes tienen parestesias, sensación de hormigueo, ¿ok? Hay una glucotoxicidad y esa toxicidad afecta a los nervios, a los vasos sanguíneos, a la retina y al riñón, ¿ok? Entonces, dejando de eso, ¿cómo vamos a clasificar a la diabetes? Porque ya hablé del diagnóstico, ya hablé un poco de los síntomas, ya hablé del síndrome metabólico, de genes ahorradores, de todo eso, pero ¿cómo las vamos a dividir? Hay más divisiones de diabetes, no solamente las que están aquí. Hay diabetes que son 100% genéticas, que se les llama las diabetes MODI, ¿sí? Y también tenemos diabetes que es neonatal o diabetes, o sea, todos estos síndromes de diabetes, pero con un origen 100% genético y con una incidencia o con una cantidad de casos diminuta. ¿Cómo se divide la diabetes? Diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2. Diabetes mellitus tipo 1, yo quiero que a ti te entre en la cabeza.
La diabetes tipo uno es una diabetes exclusiva de pacientes pediátricos. Y tú me vas a decir, ¿por qué? Bueno, es exclusiva al momento del diagnóstico. Oye, pero ¿por qué? Ahí te va. Imagínate que esa persona, ese niño, tiene 10 años y a los 10 años él está en el parque jugando, correteando, está pues gastando energía y su mamá le da de comer, él come bien, todo bien. Pero con el tiempo desde que él nació, la cantidad de sus células beta han ido bajando, porque la diabetes mellitus tipo uno tiene un componente autoinmune importantísimo, tanto de linfocitos como de anticuerpos. Entonces, ¿cuál es el problema con la diabetes tipo uno? Que las células beta se van a ir reduciendo en cantidad, se destruyen y el páncreas empieza a ver infiltrado tanto por linfocitos como autoanticuerpos. ¿Ok? Entonces, el niño sigue corriendo, el niño sigue jugando, el niño sigue disfrutando. ¿Cuál crees que sea tú el problema si esa persona no está comiendo? Más bien, su cuerpo lo toma como si es que este me está comiendo, pero está gastando un chingo de energía. ¿Por qué? Porque no tengo glucosa, güey, o sea, no puedo funcionar. Oye, ¿sabes qué? Pues es que este niño tampoco tiene mucha cantidad de músculo, de tejido muscular estriado, y el hígado pues ya se quedó vacío de las reservas de glucógeno que llegó a tener, o sea, ya vamos a tener que empezar a degradar tejido adiposo, grasa. ¿Y qué sucede con la grasa? Aumenta la lipólisis, ¿ok? ¿Qué sucede si necesitamos de la disposición de la grasa? La insulina va a activar a una enzima llamada lipasa sensible a hormonas. Y el nombre se llama lipasa, rompe lípidos. Entonces el paciente va a empezar a generar ¿qué? Cuerpos cetónicos. Ahora, estos cuerpos cetónicos son unas macromoléculas, o sea, son al final de cuentas ácidos. O sea, al fin de cuentas, los cuerpos cetónicos son ácidos. Entonces, el cuerpo cetónico se encarga de que aumente la disponibilidad de grasa para que el cuerpo siga funcionando. O sea, el cuerpo no se puede morir. ¿Cuál es el problema? Número uno, la acidez que tienen estos cuerpos cetónicos porque están compuestos de ácido acético. Entonces, no es la mejor reserva del mundo para pues utilizar de energía, ¿verdad? Entonces, todo paciente con diabetes mellitus tipo uno va a debutar, lo vas a diagnosticar cuando el niño llegue estuporoso, llegue letárgico, está adormilado, la mamá no lo puede levantar, no está reactivo, el niño no está alerta, no te responde, no te ve a los ojos, le pides, oye, ¿sabes en dónde estás? El niño no tiene idea, oye, ¿puedes repetir tal palabra? ¿Puedes hablarme? El niño no te va a hacer nada de caso. ¿Por qué? Porque ya entró en un estado de choque, porque él no tiene glucosa en su cuerpo, ¿ok? Entonces, la diabetes mellitus tipo uno es autoinmune, predominante en pacientes pediátricos. Ahí se hace el diagnóstico y el resto de su vida, pues adelante se tiene que tratar, ¿ok? Tenemos la diabetes mellitus tipo 1A, que era lo que ya te estaba explicando, lo mismo. Esta imagen es la mejor imagen que te pueden enseñar en tu vida. ¿Por qué? Estadio primero, número uno, riesgo a tener diabetes. ¿Cómo vamos a tener ese riesgo a tener diabetes? Anticuerpos que reconozcan antígenos específicos de las células del páncreas, a las enzimas, ¿ok? Entonces, empieza a generarse una autoinmunidad, pero esa autoinmunidad no va a ser inmediata, se empieza a generar de manera progresiva. ¿Por qué? Porque estas personas con diabetes tipo 2 tienen una predisposición genética aumentada. Esa predisposición genética aumentada se traduce a una mamá o a un papá con diabetes tipo 1.
a un abuelito, una abuelita con diabetes tipo uno, a un hermano, a alguien familiar, a alguien dentro de la familia. Es algo 100% genético y heredable. Se puede heredar, claro que se puede heredar, ¿ok? Entonces, en lo que se generan los anticuerpos, el paciente tiene algo llamado normoglucemia. La glucosa está así, mira, con madre. ¿Por qué? Porque sigo teniendo células beta y no tengo síntomas. No tengo poliuria, no tengo polidipsia, no tengo polifagia, no tengo pérdida de peso, no tengo nada. Porque eso sí, los síntomas son exactamente los mismos. El problema es cómo debuta una diabetes tipo uno de una diabetes tipo 2. No es lo mismo alguien que tú lo veas en un estado de choque y tenga 10 años a que una persona de 40 años con obesidad, índice de masa corporal de 40, riesgo cardiovascular, antecedente de infartos, todas estas enfermedades que se van agregando con el tiempo, pues claro que no es lo mismo, no se van a presentar igual, pero los síntomas son los mismos. En el estadio 2, ¿qué va a empezar a suceder? Esto de aquí se le llama disminución en la capacidad funcional del páncreas y en el número de las células. ¿Por qué? Porque ahora sí ya empezaste a bajar en cantidad. La autoinmunidad ya se está estableciendo. Y ahí es cuando empezamos a patinar con algo que se le llama disglucemia. Piquitos altos, oye, es que sabes que no me late, pero es que el niño está en ayuno y tiene 100. Oye, es que el niño pues empezó a correr, estaba jugando y ahorita tiene 40 y luego tiene 50 y luego tiene 100 y luego baja, luego sube. Empieza a tener ahí una alteración en la cantidad de glucosa. ¿Por qué? Porque no hay insulina. Empieza a disminuir la insulina. Ahora, ¿qué otra cosa es importante? Los síntomas siguen sin aparecer. ¿Cómo lo vamos a sospechar si el niño no siente nada? Bueno, en teoría, si una persona que tenga diabetes tipo uno va a tener un hijo, pues la idea es darle un seguimiento a ese niño. El problema va cuando es la primera vez que aparece alguien en la familia con diabetes tipo uno y el niño está con madre, yo no lo voy a llevar al doctor, no está enfermo, no se ve mal, no ocupa. Bueno, sigue sin síntomas y el páncreas sigue deteriorándose. Ahora, ¿qué sucede cuando ya tenemos síntomas? Ve la cantidad que tenemos funcional de células beta. Ya no hay, ya no hay. El niño desarrolló cetoacidosis diabética. ¿Cómo es la cetoacidosis diabética? Disminución en la secreción de insulina. Check, no hay. Aumenta la gluconeogénesis. Pues claro, o sea, antes de empezar con una cetoacidosis, pues claro que intentaste utilizar los reservorios de, pues tanto de glucógeno como medio intentar producir glucosa a partir de ácidos grasos, pero pues no es la mejor ruta metabólica, entonces, pues sí, pero ¿qué sucede? Que el paciente tiene toda esa glucosa en la sangre y el paciente sigue con una poliuria, con una diuresis. Toda esa diuresis al paciente, la polidipsia, bueno, aquí se va a traducir deshidratación. ¿Y qué sucede? El problema, cuando el niño tú le hueles el aliento y tiene un aliento cetónico, y el aliento cetónico huele como a vinagre de manzana. ¿Por qué? Por el ácido acético del cual están compuestos los cuerpos cetónicos. ¿Tú qué vas a hacer? Vas a empezar a tomarle sus muestras de sangre, sus laboratorios, biometría. Le vas a pedir una química sanguínea para poder ver glucosa, checar el sodio, checar el potasio, ver que no tenga alteración electrolítica, ácido base. Y tú, no, sí, ya chingón. Oye, ¿por qué no le pediste un examen general de orina? Chinga, ¿por qué le voy a pedir un examen general de orina si no tiene infección? No, pero ¿qué tal si el examen general, el examen general de orina se procesa más rápido que unos exámenes de laboratorio? Si tú le pides ese examen general de orina,
ahí va a salir algo llamado cetonuria, donde te van a reportar cuerpos cetónicos en orina y no necesitas nada más, absolutamente nada más, ¿ok? Entonces, estos pacientes tienen acidosis metabólica, por lo mismo, por una cetonemia, cetoacidosis diabética. Te van a preguntar en tu examen, la diabetes mellitus tipo 1, pues, ¿qué origen tiene? Tú le vas a poner que autoinmune, sobre todo linfocitos, autoanticuerpos, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la complicación más común? La hipoglucemia. ¿Por qué la hipoglucemia y no la cetoacidosis? Porque primero tiene que haber una hipoglucemia y después tiene que haber una cetoacidosis. Ahora, vámonos a la diabetes tipo 2. ¿Cuál es el problema con la diabetes tipo 2? Bueno, algo que yo me acuerdo que me enseñaron en tercero cuando estaba en genética, que es que una vez me preguntaron que cuál era la diabetes que tenía un componente genético más importante. Yo dije, ah, no mames, pues es la tipo 1. Y la respuesta correcta era la tipo 2. Y yo, pero ¿por qué? O sea, ¿qué pedo? Bueno, porque hay gente que no tiene esos genes ahorradores de los cuales te acabo de hablar. Hay gente que tiene obesidad, tiene hipertensión, tiene su perfil de lípidos medio alterado, pero al momento de que tú le haces todas las pruebas para ver intolerancia a los carbohidratos o prediabetes, que son las pruebas que ya te hablé, pues está normal, no tiene problema alguno. Entonces, ¿cuándo viene el problema? Cuando tú ya estás genéticamente predispuesto a tener la diabetes tipo 2. Entonces, la mejor imagen que existe para poder describir la diabetes tipo 2 es esta de aquí. Ahora, todo empieza con el mal estilo de vida que tenemos, desde consumo de dietas altas en grasas saturadas, ¿sí? O poliinsaturadas o muy cargadas de calorías. Entre más pequeña sea la comida, más grande es el contenido calórico que va a tener, ¿ok? Son las comidas densas, ¿ok? No es lo mismo. Vamos a comparar 100 kilos de lechuga a 100 kilos de chocolate. La lechuga pues se va a hacer gigantesca, va a tener un volumen mayor que el chocolate, que está chiquito. Entonces a lo que voy es mal estilo de vida, sedentarismo. ¿Cómo vas a entender tú el sedentarismo? Bueno, déjame decirte que para que una persona tenga un menor riesgo cardiovascular se recomienda hacer ejercicio activo, programado, esquematizado. Puedes ir al gimnasio, puedes correr, pero tiene que ser de al menos 30 minutos, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede cuando ya le sumamos el estilo de vida? Le sumamos el sedentarismo, le sumamos el alcoholismo, le sumamos un poquito al tabaquismo, le sumamos a que, no, hombre, es que papá murió porque él se quedó ciego. Ah, chinga, ¿cómo que? ¿Pero por qué se murió? Es que él tenía del corazón, él tenía aquí algo en el corazón, se quedó ciego y pues es que también él empezó a ponerse malo cuando empezó a tomar su insulina. La insulina lo puso ciego, ¿sí? Y después de eso lo empezaron a cortar. Ahora sí que me lo despedazaron a mi papá, le empezaron a cortar que los pies, luego que si hasta la rodilla y luego el otro pie. O sea, todo es culpa de la insulina. Eso es lo que la gente piensa. Entonces, si nosotros nos vamos a ver eso, es todas las personas con diabetes, con diabetes tipo 2, tú tienes que imaginarte un surtido rico donde el alcoholismo está todo lo que da. El alto consumo de carnes rojas, de proteínas, de colesterol, de pues la comida chatarra está todo lo que da.
¿ok? Entonces, le estamos sumando al cochinito. Y luego tú los volteas a ver, el papá está gordito, la mamá también, el hijo también, la hija también, los primos, los abuelos, todos están igual de gorditos. Unos con sobrepeso, otros con obesidad grado 1, otros con obesidad grado 2. Y no hay ninguna persona que tenga un peso adecuado para su edad y para su talla. Ahí también es cuando uno tiene que empezar a pelar el ojo, ¿ok? Las familias comen y se reúnen y consumen refrescos, comidas calóricas, pasteles, postres, etc. Todo eso que yo te acabo de mencionar, quien la va, quien va a recibir el chingazo va a ser este pequeño grupo de células, ¿sí? Llamadas células beta, donde, déjame decirte que México es el segundo lugar de obesidad a nivel mundial. Estados Unidos es el primero. Y a nivel de obesidad infantil, México está en el número 1 y Estados Unidos está en el número 2. Entonces, algo que antes a mí me inculcaron que está pésimo y no quiero que ustedes tengan ese pensamiento es la diabetes tipo 2 es para los adultos, es para las personas de 40 años, 45. Y déjame decirte que en el hospital universitario hay niños con diabetes. Hay niños de 15 años, 18 años, 16 años, antes de que lleguen a los 18. Hay niños con obesidad, ¿sí? No es correcto decir obesidad mórbida, sino es obesidad extrema, ya en grado 3, pero un niño con obesidad. Entonces, las células beta van a estar aguantando todos esos chingazos desde que el paciente está niño por el entorno en el que vive, por la dieta que tiene su familia, por el mal estilo de vida y la mala educación que han tenido de acuerdo a lo que está bien y no comer. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la secreción de insulina va a estar al inicio normal, ¿ok? No va a tener problema alguno esa persona y los niveles de glucosa van a estar totalmente normales. Ahora, ¿qué sucede con el tiempo? Si tú te das cuenta, la célula se empieza a hacer como una tumefacción, se empieza a hacer gordita y empieza a realizar una compensación. Esta compensación lo único que va a hacer es producir un hiperinsulinismo, producir insulina de más. Y eso te dice todo, o sea, ¿por qué está produciendo insulina de más? O sea, ¿por qué necesito producir insulina de más? Porque hay más glucosa. Y a la insulina no le importa lo que comas. El cuerpo está genéticamente predispuesto a guardar grasa, a almacenar grasa. Y todo eso viene desde que el cuerpo humano estaba acostumbrado en la edad prehispánica, prehistórica, a comer una vez a la semana, una vez cada 2 semanas. Entonces, nuestro organismo está genéticamente predispuesto a guardar nutrientes porque nunca sabes cuándo vas a volver a comer. ¿Ok? Entonces, a este estado de aquí se le va a llamar, aparte de intolerancia a la glucosa, el sinónimo es intolerancia a los carbohidratos o prediabetes. La idea es encontrar a las personas y tratarlas desde aquí o desde aquí. Porque desde que tú las diagnosticas y las tratas, ya tienen esto, ya tienen diabetes.
y la diabetes no se quita. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos menos del 5% de cantidad de células beta, ¿ok? Entonces, la idea es diagnosticar a tiempo, porque si no, ya no hay vuelta atrás. Entonces, una vez que esa persona empieza a tener ese hiperinsulinismo, disglucemias, todo eso, hay ahora otro problema. Ay, o sea, es que ¿qué otro problema voy a tener si el problema que yo tenía era en la secreción de la insulina? Bueno, vamos a pasar al término más importante y primordial dentro de la diabetes tipo 2: resistencia a la insulina. Y aquí lo único que te dice es, oye, bueno, es que, ok, está bien, tú estás produciendo más insulina porque hay mucha glucosa. Oye, pero es que la insulina no está actuando como debería. No está ejerciendo la acción que debería hacer. Los receptores de insulina no están respondiendo. No hay una buena acción de la insulina. ¿Por qué? Glucotoxicidad, lo que te he estado diciendo todo este tiempo. Claro que se va a ver dañada la célula y la membrana celular para que no actúe la glucosa, o sea, la insulina, perdón. Es un receptor de membrana al fin de cuentas, porque la insulina es un péptido. La insulina no puede entrar. La insulina llega a su receptor, empieza a producir toda la desencadena, o sea, todo lo que se desencadena a nivel intracelular, que si la fosforilación, que si esto y lo otro. Vamos a abrir los canales GLUT, los famosísimos GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4. Vamos a dejar que ahora sí entre la glucosa porque ya me llegó la señal de la insulina. Oye, pero, ¿y si, oye, es que sí tengo insulina? O sea, sí, pero el receptor no te está jalando tampoco. ¿Por qué? Porque, güey, se vio dañado por la exposición crónica a la glucosa. Sigues sin tener diabetes, todavía sigues teniendo una pequeña función o moderada, pero no tienes la acción que tú necesitas de tu propia insulina. ¿Ok? Ahora, vamos a pasar a otro problema. Tejido adiposo. ¿Cuál es el problema con el tejido adiposo? Es un tejido productor de hormonas. ¿Ok? Y tú dirás, oye, es que ¿cómo va a producir hormonas? Está, el ejemplo más fácil y rápido que te puedo dar es paciente femenina de alto rendimiento, es atleta, corre maratones, pero pues sí está delgada porque pues hace mucho ejercicio y empezó a presentar amenorrea. Dejó de menstruar. Bueno, ¿por qué dejó de menstruar? Porque el tejido adiposo produce estrógenos, porque es grasa y los estrógenos vienen de los esteroides, del colesterol, pero ella no tiene colesterol, entonces no menstrua. Y como no menstrua, porque no tiene estrógenos, es todo debido al tejido adiposo. Entonces el tejido adiposo influye tanto en la producción como en las señales endocrinas, porque una hormona es aquella sustancia o molécula que viaja en la sangre para actuar en otro lado. Entonces el tejido adiposo no solamente actúa como una hormona aparte, como una glándula grandota aparte, sino nosotros tenemos en el cuerpo citocinas inflamatorias. Bueno, el tejido adiposo produce adiposinas. O sea, el cuerpo adiposo también produce citocinas inflamatorias, produce inflamación, ¿ok? Y ahora, otra cosa que yo quería comentarte era la, que es algo también impresionante que me enseñaron. La diabetes no es una enfermedad glucocéntrica. Ah, chinga, pues ¿cómo? Sí, o sea, la gente se enfoca a tratar la glucosa y la glucosa. O sea, no es una enfermedad glucodependiente, así decirlo, sino que también empieza a influir bastante
esto de aquí, o sea, llamado ácidos grasos libres. Y entonces, ¿qué pedo con los ácidos grasos libres? Bueno, esos influyen a que el receptor de insulina tampoco funcione. Esos influyen a que se produzca una mayor inflamación y mayor secreción de adiposina. Eso influye al hiperinsulinismo. Eso influye a las disglucemias. O sea, entonces, no solamente tenemos una glucotoxicidad, sino que también hay que tener en cuenta que la insulina es una hormona anabólica que influye grasas, carbohidratos y proteínas. Y los daños se dan más por el exceso de glucosa y el exceso de grasa. Entonces, después de eso, sí, al fin de cuentas, te acabo de resumir bastante lo que es la diabetes. ¿Qué es la otra cosa que quiero que también tengas en cuenta? Esto de aquí. Toda diabetes tipo 2 empieza con un déficit, con una resistencia. O sea, siempre van de la mano. Entonces, el problema, claro que va a empezar a aparecer cuando la glucosa no se está utilizando. Al inicio, el primer tejido que se va a ver afectado es el músculo esquelético. ¿Cómo va a compensar el músculo estriado? Bueno, pues yo estoy formado a partir de proteínas. Déjame catabolizo proteínas. Produzco aminoácidos. De los aminoácidos, los voy a mandar a esos aminoácidos al ciclo de Krebs. Y del ciclo de Krebs voy a producir ATP. Entonces no pasa nada, no tengo insulina, no tengo glucosa, pero como quiera voy a producir pues, ATP, o sea, voy a producir energía. Bueno, ya después de eso empieza a entrar el tejido adiposo, la lipólisis y la liberación de ácidos grasos libres. ¿Sí? Ahora, yo te pregunto a ti, ¿tú crees que el cuerpo está acostumbrado a estar sometido a ese estado de estrés crónico? O sea, porque al fin de cuentas el cuerpo está estresado porque no puede utilizar la glucosa. O sea, ¿por qué chingados estoy comiendo y no puedo utilizar la glucosa y no puedo funcionar normal? ¿Por qué necesito sacar a las reservas del hígado, a las reservas del músculo y del tejido adiposo? O sea, tan sencillo es cómo sale la insulina, que se meta la glucosa y ya. Bueno, todo eso es un estado de estrés. Y ahí es donde entran las hormonas del estrés. Las catecolaminas, el cortisol, la hormona del crecimiento, que también es una hormona del estrés porque aumenta cuando hay una actividad física excesiva. Pero empieza a haber ahora la hormona producida por las células alfa del páncreas, que van a producir glucagón o glucagón. ¿Y cuál es la maravilla del glucagón? Que va a empezar a degradar glucosa y nos va a ayudar a que la glucosa entre más fácil y más rápido a las células, ¿sí? Pero tú tienes que tener en cuenta, tú no vas a estar viviendo a expensas de ese exceso de glucagón. Tú como, o sea, el glucagón es lo único que te está diciendo es, estoy compensando la falta de insulina, más es algo momentáneo, no es algo permanente, ¿sí? La enfermedad sigue avanzando, la enfermedad se sigue estableciendo, la persona continúa con una hiperglucemia, ¿sí? Y número uno, el principal órgano afectado va a ser el riñón, 100%. ¿Por qué? Porque va a recibir el 20% del gasto cardíaco. O sea, una quinta parte, una cuarta parte, entre un 20 y un 25%. Y no solamente vas a poner a jalar a los glomérulos a todo lo que da. ¿Por qué? Porque ya te dije, la reabsorción de glucosa en el túbulo contorneado proximal se ve saturado a partir de 180 miligramos sobre decilitro. Bueno, después de la hiperglucemia vamos todavía a madrearlo un poco más con una cetoacidosis, porque el paciente no tiene glucosa. Entonces, vamos a aumentar los ácidos grasos libres, vamos a aumentar la lipólisis, pero vamos a hacer que el paciente llegue a entrar en una complicación
complicación aguda llamada coma hiperglucémico hiperosmolar no cetósico. El paciente ya no tiene cetoacidosis. El problema es que ahora ese coma hiperglucémico hiperosmolar agudo no cetósico va a venir porque ahora al órgano que no le llegó glucosa es una estructura que se encuentra en el cráneo llamada cerebro. Y al momento de que no llega glucosa a la neurona, se mueren. Se mueren, hay edema y el paciente claro que va a caer en un coma por la falta de glucosa, ¿ok? Entonces, todo lo demás que yo te acabo de poner, ya te lo expliqué, la inflamación, la implicación del ácido graso libre, las adipocinas, ¿sí? Pero tú lo que tienes que ver es la secuencia de eventos que hay detrás de la diabetes. ¿Cuánto tiempo se tarda en establecer una diabetes? 10 años, 15 años, 20 años, o sea, dependiendo, claro, el genotipo de la persona, o sea, qué tanta predisposición genética tenga. Pero pues si nos ponemos así estrictos, 6 de cada 10 personas van a tener familiar directo con diabetes. 7 de cada 10 personas. 1 de cada 3 va a ser diabético. Tan, tan. ¿Ok? Entonces, ya te expliqué el cuadro clínico de la diabetes. Es el cuadro clínico más sencillo del mundo. ¿Cuál es el único síntoma que tú tienes que estar siempre atento? La pérdida de peso que te indique catabolismo. Eso ya te está diciendo que cero insulina. No tienes absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, complicaciones, sí, que ese es otro tema muy, muy, muy importante. Las vamos a dividir en agudas y crónicas. Ahorita las vamos a ver. Entonces, yo te había comentado que la complicación, pues como tal, más frecuente en la diabetes mellitus tipo 1 no es la cetoacidosis, sino es la hipoglucemia derivada, que eso te deriva a una cetoacidosis. Pero en el caso de la diabetes tipo 2 no hay tantas complicaciones agudas, sino el problema se da cuando el paciente ya está en tratamiento con insulina, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces hay otro como división que se dice la diabetes tipo 2 se trata con medicamento y la diabetes tipo 1 se trata con insulina. Bueno, si una persona con diabetes tipo 2 tiene pérdida de peso, no podemos hacer que tenga sus rangos de glucosa normal con medicamento tomado. El tratamiento va a ser insulina. Si tú tienes a una persona con diabetes tipo 2 que ya perdió 5 kilos, 6 kilos, 7 kilos, tú a ese paciente de inicio le vas a dar metformina y de inicio le vas a dar insulina. ¿Por qué? Ya tiene pérdida de peso. La pérdida de peso es la culminación de una enfermedad diabética maltratada, con mal apego, mal controlada. ¿Ok? Entonces, quiero que también después veas, ¿sí? Los patrones histológicos que hay en la diabetes tipo 1 y tipo 2. El infiltrado en la tipo 1 va a ser linfocitario, así como de leucocitos, sistema inmune, autoinmunidad, anticuerpos, linfocitos. Y en la de tipo 2, el problema es que empiezas a tener un depósito de amiloide. ¿Qué es el amiloide? Proteínas mal plegadas que se depositan, ¿ok? La gran mayoría tienen, no me acuerdo muy bien qué forma era en particular, pero tienes las formas alfa, las formas beta. Bueno, esta es otra forma de plegamiento de proteínas anómalo, el cual no se puede metabolizar y se deposita. ¿Ok? Entonces, por último, de todo lo que te acabo de explicar, hay que aprender a diferenciar. Cuadro clínico.
Diabetes mellitus tipo 1 aparece en la infancia, pacientes pediátricos, ya te lo expliqué. ¿Cuándo los van a, si tú a un niñito tipo 1 diabetes que tiene cetoacidosis diabética, no lo vas a ver con pérdida de peso. Si tiene pérdida de peso va a ser muy leve, va a tener incluso un peso normal, pero el descenso va a ser progresivo en la concentración de insulina. Ahora, pregunta de tu examen, ¿cuáles son los anticuerpos específicos? Anticuerpos antiinsulina, ¿sí? Anti-GAD, pero aquí no te la agregan completa, que es GAD65. Ay. Que es como tal una enzima encargada de la producción de la insulina. ¿Ok? Cuadro, ya aparte de eso, después del cuadro clínico, genes. ¿Qué genes me importan? CTLA4, PTPN22, ¿ok? Y VNTR, que es encargado de producir la insulina. Ya te dije, la insulina es un polipéptido. Necesita de expresión genética y transcripción para producirse. ¿Cómo se establece la diabetes tipo 1? Disfunción de linfocitos T, una autoinmunidad hacia autoantígenos. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia con la de tipo 2? Inicio, es lo que ya te decía, se da en el adulto, pero está aumentando bastante la incidencia en los niños. La gran mayoría va a tener obesidad. Van a tener la hiperinsulinemia que ya te expliqué en la prediabetes y el descenso que se da en la diabetes ya tardía. Oye, ¿y aquí hay anticuerpos? ¿Aquí hay linfocitos? No, no hay autoanticuerpos. Oye, ¿la cetoacidosis diabética en qué es más común? La tipo 1. Y el coma hiperglucémico, hiperosmolar agudo no cetósico es más frecuente en la diabetes tipo 2. ¿Ok? Ahora, al final te voy a explicar un poco de la diabetes gestacional, pero es lo mismo. Entonces, para terminar de hablar de las complicaciones, ya te expliqué ahorita la hemoglobina glucosilada en el diagnóstico y hay una pregunta que pues tiene poco relativamente, que pregunta qué es los productos de la glucosilación avanzada. La glucosilación avanzada es deriva de la misma glucotoxicidad. ¿Por qué? Porque incluso te dice que el exceso de glucosa hace que aumente, que haya como un estrés oxidativo, un mayor daño, todo esto generado de manera intracelular, ¿ok? Donde la glucosa dentro de la célula se empieza a unir a las proteínas intracelulares y extracelulares, donde te recuerdo que extracelularmente está el receptor de la insulina, que también pues hay una resistencia y se ve dañado. Y hay una respuesta inflamatoria porque estamos destruyendo las células, porque la glucosa se está degradando, ¿ok? Se está degradando en el interior de las células y al momento de que se degrada se une a proteínas y me las está dañando, me las está destruyendo a las células. ¿Y qué empieza a haber? Activación del sistema inmune, macrófagos, linfocitos T, donde se empiezan a dar todos estos acúmulos de productos de la glucosilación avanzada. Se empiezan a acumular en el endotelio y en el músculo liso. Y esto se va a traducir en una aterosclerosis. Entonces, la glucosa, todo lo que yo te acabo de explicar hace rato, que es el acúmulo de productos de la glucosilación avanzada, se resume en glucotoxicidad. ¿Por qué? Porque entonces me está diciendo que induce el atrapamiento de las lipoproteínas de baja densidad en el endotelio vascular. Va, se empiezan a depositar, pero también me empiezan a afectar los vasos de menor calibre, que son los capilares.
y me empieza a engrosar la membrana basal de los capilares. Me empieza a alterar la estructura y función de los capilares. Y mientras me empieza a dañar los vasos sanguíneos, empieza a liberarse citocinas, factores de crecimiento. Y se empieza incluso a querer formar una cicatriz en las zonas de daño vascular con el aumento de la matriz extracelular y la proliferación de músculo liso. ¿Ok? Entonces, todo esto de los productos de la glucosilación avanzada, el término es glucotoxicidad. Ahora, pregunta de tu examen, ¿por qué se producen las cataratas en los pacientes con diabetes? Por el acúmulo de sorbitol o poliol, que también se le conoce, donde la glucosa se convierte en sorbitol. La glucosa es un monosacárido, se empieza a degradar enzimáticamente, se convierte en fructosa y la fructosa favorece al metabolismo de sorbitol, el cual no puede degradarse, ¿ok? No tenemos nutrientes de eso. No tenemos la forma de degradarlo, pero se forma cuando hay mucha glucosa, se forma mucha fructosa y se forma mucho sorbitol. Entonces, ¿qué producen las cataratas? El acúmulo de sorbitol. Y todo esto también deriva de la glucotoxicidad. Ahora, todas las complicaciones que tú ves aquí las puedes leer detenidamente. La única imagen que tú necesitas para comprender todo eso es esta de aquí. Complicaciones microvasculares. Microvasculares. Número 1, retinopatía diabética. ¿Ok? Desde la afectación, claro, al cristalino con el acúmulo del sorbitol hacia el daño hacia los capilares que mandan esa irrigación a la retina, provocando retinopatía diabética. Ya después eso la vamos a dividir en proliferativa y no proliferativa. Entonces, después de la afectación en ojos, afectación renal. ¿Ok? Causa número 1 de enfermedad renal crónica. Nefroesclerosis o esclerosis de los mismos glomérulos. Y por último, neuropatía. ¿Cuál es la característica de la neuropatía en la diabetes? Mucho, o sea, las 4 extremidades, neuropatía, una polineuropatía que es asimétrica y que es distal. ¿Por qué asimétrica? Porque aparece en un pie y luego en el otro, ¿sí? No aparecen los dos al mismo tiempo. Y de las complicaciones agudas, la más frecuente va a ser la hipoglucemia, perdón. La hipoglucemia tanto en diabetes mellitus tipo 1 como en diabetes mellitus tipo 2 cuando ya se está en tratamiento con insulina. ¿Cuál es el problema? Cuando la gente se empieza a poner más insulina de la que debería. Y toda esa insulina además hace que la glucosa baje, ¿ok? Y esa es una complicación aguda. Ahora, si nos vamos a las enfermedades macrovasculares, está el pie diabético, que son úlceras producidas por una polineuropatía, alteración en la sensibilidad, lesiones en los pies, la gente no se ve los pies y se empiezan a hacer úlceras con una necrosis del tejido circundante, una necrosis en el centro de la úlcera y una muy mala irrigación. ¿Por qué? Porque también tenemos la afectación vascular que ya te estaba comentando. ¿Qué te pueden preguntar? ¿Cuál es el término correcto? Es enfermedad renal por diabetes. Tú no le puedes decir nefropatía diabética hasta que no tengas una biopsia directa del tejido. Si tú ya tienes una biopsia como tal y te dice, el paciente tiene esclerosis glomerular, bueno, a eso se le conoce como glomerulosclerosis de Kimmelstel-Wilson. Esta es la característica de la diabetes, ¿ok? Ahora, por último, no preguntan de la diabetes gestacional, yo lo agregué. La diabetes gestacional se produce cuando la placenta empieza a producir algo llamado lactógeno placentario. El problema es que el lactógeno placentario induce una resistencia a la misma insulina
y empiezan a haber síntomas de disglucemias, intolerancia a los carbohidratos, pero este lactógeno placentario solamente se produce en el tiempo del embarazo. ¿Cómo se quita una diabetes gestacional? Con el desembarazo. Entonces, a la diabetes gestacional se le trata durante el embarazo e incluso el primer tratamiento es cambios al estilo de vida. Tú a la paciente le indicas hacer ejercicio, le indicas cambios en la dieta, ¿sí? Se da metformina como quiera, o sea, sí se les da tratamiento con metformina, pero muchas veces se prefiere no llegar al tratamiento farmacológico y dejarlo con cambios al estilo de vida. Ahora, los criterios para diagnosticar diabetes son los mismos que para diabetes tipo 2 y diabetes tipo 1, son los mismos. Es exactamente lo mismo, ¿ok? Y complicación más común de una diabetes gestacional, al estar en un mar de abundancia, el bebé va a salir macrosómico. Mayor aumento en la captación de glucosa, síntesis de proteínas y el bebé sale más grandote. Así de simple. ¿Sí? Ahora, ya vamos a terminar. Neoplasias de páncreas endocrino. Dentro de todas las neoplasias, las únicas que te voy a comentar van a ser las primeras tres, ¿ok? Son tumoraciones raras, ¿ok? Si tú llegas a tener una tumoración de páncreas endocrino, siempre tienes que pensar que estás ante algún síndrome, ¿ok? Alguna neoplasia endocrina múltiple, ante algún síndrome genético raro, porque no son comunes. Entonces, todo depende de la célula de la cual se origine. Si tú tienes una proliferación de las células beta, formándote una tumoración, se le llama insulinoma. Y si es un insulinoma, es lo contrario a la diabetes. Tienes un chingo de insulina. Crisis hipoglucémica, son pacientes que tienen glucosas de 50 miligramos, 40 miligramos, empiezan a tener síntomas adrenérgicos por la misma hipoglucemia, sudoración, taquicardia, ¿sí? Dificultad para respirar. El paciente lo ves somnoliento y después lo ves letárgico, no responde a estímulos, no te contesta, pérdida de la conciencia. Y todo sucede cuando el paciente o hace ejercicio o está en ayuno. Al hacer ejercicio, la glucosa baja, ¿ok? O la otra es durante el ayuno. ¿Qué sucede durante el ayuno? Gluconeogénesis. Y ese pico de glucosa hace que se secrete toda esa insulina y te produzca la hipoglucemia. Lo único que te produce es hipoglucemia, por ende, benigno, ¿ok? ¿Cuál es la otra tumoración que me importa? El síndrome de Zollinger-Ellison produce un gastrinoma. Un gastrinoma es una tumoración secretora de gastrina. Oye, ¿y eso qué tiene que ver con el páncreas endocrino? El principal lugar donde se producen estos gastrinomas es a nivel de páncreas endocrino, directamente en el páncreas. ¿Qué te van a preguntar? ¿A qué síndrome se asocia? Síndrome de Zollinger-Ellison. Y por último, un glucagonoma se produce por una proliferación de las células alfa, ¿ok? Productoras de glucagón. El glucagón es una hormona del estrés, aumenta la gluconeogénesis, glucogenolisis, aumenta la disposición a la glucosa y la persona va a tener ahora mucha glucosa en la sangre. O sea, es como si te estuviera hablando de una diabetes, pero no es una diabetes. ¿Por qué? Porque no llegamos a ese punto de disfunción de células beta. Al contrario, nada más estamos hablando de una tumoración de las células que me aumentan la glucosa en sangre, de las células alfa. ¿Cuál es la característica de este glucagonoma? Que tiene un eritema, una lesión rojiza en piel, pero este eritema tiene necrosis y va migrando, sobre todo en las extremidades inferiores. ¿Ok? De ahí en fuera, el somatostatinoma no lo van a ver jamás, ni el bipoma, ¿ok? Simplemente aprendas esos tres y una cosa es un insulinoma, que es una neoplasia benigna
y la otra es una necidoblastosis, que es la hiperplasia de las células alfa, no una neoplasia como tal. Y ya, entonces nos vemos en la próxima clase para poder ver el inicio de nefropatología 1 y pues nada, bye bye.